Y en este video vamos a hablar del famoso colon irritable. Primero quiero que sepas una cosa, no todo lo que dicen que es colon irritable es colon irritable. A veces son los famosos leaky gut, que son los intestinos permeables, a veces es SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, a veces son disbiosis, es decir, que la flora, la microbiota intestinal se desequilibró y es lo que te da los síntomas. La mayoría de estos diagnósticos son clínicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vemos al paciente y se hace la anamnesis, que es la historia clínica, allí vemos la relación. Alguien me decía en estos días, ¿el colon irritable no existe? Sí existe. Existe y son pacientes difíciles de manejar. En Ayurveda se ayudan muchísimo, pero es una naturaleza funcional de ellos del colon y tienden a ser recaídas si se descuidan y no hacen lo que se les está diciendo. Y aparte detrás siempre tienen un tema emocional. Así que en este video voy a hablarte un poco más de lo que es el colon irritable como tal. No olvides seguirme porque voy a hacer otro video de alimentación y voy a hacer otro video para hablar un poco de lo que es intestino permeable, SIBO y lo que son las disbiosis que tanto nos están afectando hoy en día y muchas veces se traduce en medicina convencional con el diagnóstico de que es colon irritable y confórmese con eso y que va a estar haciendo crisis o va a ser así toda su vida y eso no es cierto. Si no me conoces, yo soy la doctora Ilia Aura Linares, soy médico internista, especialista clínico en medicina ayurveda y te guío en recuperar tu salud de manera natural. Así que si de verdad quieres empoderarte de tu salud digestiva, no olvides seguirme desde donde te encuentres porque es la única manera que tengo que el algoritmo te vaya indicando los videos que voy subiendo. Así que el colon irritable realmente se describe desde hace muchísimo tiempo. Hay unos criterios, los puedes buscar en Google o en ChatGPT o lo que te guste, que se llaman los criterios de Roma para hacer el diagnóstico. Básicamente se basan en el dolor del paciente, en los cambios de los patrones de las evacuaciones, es decir, hay pacientes que se van a estreñimiento, hay pacientes que se van a diarrea y hay pacientes que están alternando entre estreñimiento y diarrea. En base a eso se hace un diagnóstico y también es muy frecuente que sea de descarte. ¿Qué quiere decir eso? No es algo malo, sino que en medicina siempre tenemos que buscar, en medicina convencional, qué está causando. Entonces son pacientes que se les hace endoscopia digestiva superior, colonoscopia o endoscopia digestiva inferior, y pues no se encuentra muchas veces una causa que esté produciendo ese dolor. A veces están acompañados que con una gastritis, con alguna otra cuestión, pero realmente no justifica esa colitis, ese dolor que está haciendo el paciente, pues bueno, ya los exámenes no hay organicidad, se llama eso, no hay nada en el órgano que esté justificando la molestia y se da el diagnóstico de colon irritable. El colon irritable es frecuente, depende de las estadísticas que se lean, pero fíjense lo que tiene que ver los niveles de estrés, que cuando son estudios que se hacen en capitales, en ciudades grandes, de un 20% que en la parte estadística se ve en la población, esto puede aumentar hasta un 35% en las grandes ciudades, lo cual nos habla que la calidad de vida en estas ciudades que son más ajetreadas afectan realmente también tu salud digestiva y esto es algo muy importante que tienes que tener en cuenta, ¿sí? Otra, dentro de las estadísticas de colon irritable o dentro de, digamos, las variables frecuentes, es que el colon irritable es más frecuente en mujeres. Por eso muchas veces se atribuye que hay un tema también hormonal. Y usualmente estas mujeres con colon irritable, si tú eres una de ellas, te leo aquí abajo, hacen síndromes premenstruales. O sea, hay muchos cambios de humor, muchos síntomas antes de que llegue el periodo menstrual y hay dismenorrea, hay bastante dolor cuando llega el periodo, aparte que en ese momento empeora la alternancia o hacen estreñimiento o hacen diarreas. Entonces siempre se ha planteado que también detrás del colon irritable hay un tema hormonal. Hoy desde ortomolecular se sabe que hay un tema también de neurotransmisores en muchos de estos pacientes que están fallando y esos neurotransmisores algunos están en el colon, algunos de esos eh, receptores donde se tienen que pagar y también puede estar molestando. Así que es una patología bien compleja. No es que no se dan hombres, pero la proporción es 2 a 1, a veces hasta 3 a 1, o sea, por cada 2 mujeres hay un hombre con la enfermedad y la edad, siempre es en edad jóvenes, o sea, empiezan más o menos cercano a los 20, 40, 45, pero ya tener un colon irritable por primera vez el diagnóstico después de los 50 es muy extraño. Vas a tener síntomas que son el dolor abdominal, y usualmente es un dolor casi siempre
de medio lado, ¿no? Esto es muy variable entre los pacientes, pero es como que se pone de medio lado y siempre fastidia al lado izquierdo o al lado derecho y es esa sensación de que está inflamado. Es un dolor muy molesto que a veces no se ve con los medicamentos de medicina convencional. Hay los cambios en las evacuaciones, a veces están estreñidos, a veces están en diarrea, a veces empiezan a hacer alternancia entre uno y el otro y por supuesto eso se puede acompañar con lo que es gas, hinchazón abdominal, ardor, entre otros síntomas. Lo que sí no debe haber es sangrado. Cuando hay sangrado en las heces no es colon irritable la mayor parte del tiempo. Hay que buscar otras patologías que estén produciendo sangrado a nivel digestivo. Y esto sí es una señal de alarma, igual que pierdas peso o que empiece a haber sudores nocturnos. Todo esto, por favor, siempre debes acudir a personal de salud para que seas evaluado, porque son síntomas que ya te están hablando que no está bien. Otro problema con el colon irritable es que a lo largo del tiempo va a haber temas extradigestivos y todo comienza en el colon irritable. Entonces estos pacientes terminan visitando todas las ramas de la medicina. Terminan en el traumatólogo, en el neurocirujano porque hay un dolor lumbar y resulta que no hay nada que justifique de una manera anatómica o algo quirúrgico el dolor. Estos pacientes hacen muchísimos temas de cistitis, de dolores en el área pélvica, lo que les decía a las mujeres, todo lo que son los síndromes premenstruales. Casi que el 30% de los pacientes y las pacientes que sufren de colon irritable van a terminar con ansiedad y depresión. Entonces los médicos muchas veces no saben qué hacer con ellos, lo que empiezan es a referirse, a referirse, a referirse. Y hasta que no mejoren, hasta que no equilibren esa digestión tan cambiante, todos estos síntomas no van a desaparecer. Entonces, realmente sí es algo de ponerle cuidado. Se sabe que es funcional, no es que los pacientes están inventando. Hay estudios donde se les coloca gas, aire al colon de una paciente normal y una que tiene colon irritable, y los pacientes con colon irritable con cantidades muy pequeñas empiezan a hacer dolor. Recuerden que nosotros dentro del colon, dentro de nuestra digestión, tenemos un sistema nervioso que es el entérico. Entonces, aparentemente sí tienen una hipersensibilidad donde un grupo de pacientes está normal, estos pacientes ya están haciendo dolor, ¿sí? Entonces, sí hay un tema funcional que y se escapa realmente de ellos, porque muchas veces, y me pasa tanto en redes sociales como los pacientes en la consulta, no son comprendidos por los familiares. Entonces, es como que tú estás inventando, tú no pones de tu parte, es que por qué tú siempre estás así, es que tú magnificas las cosas y no, realmente sí hay estudios que demuestran que estos pacientes hacen dolor mucho antes que otros pacientes. Entonces, fíjense que tiene que ver mucho una edad, son mayores mujeres, hay un tema funcional, no se encuentra nada que justifique qué es lo que está pasando cuando hacen los estudios y bueno, todo eso se da el diagnóstico de colon irritable. Aquí hago una pausa porque hoy sabemos desde medicinas integrativas, lo que hoy me llaman medicinas funcionales, medicina ortomolecular, que hay algo que es el intestino permeable. Alguien me dijo, bueno, pero es que el intestino es permeable. Por supuesto que es permeable, porque si no tiene permeabilidad, por donde carrizo van a pasar los nutrientes, ¿sí? Pero el problema es que aquí hay un aumento de la permeabilidad. Entonces, él tiene como un tubito y en ese tubito tiene un tamaño y tiene que pasar de ese tamaño las cosas. Cuando aumenta la permeabilidad intestinal, esas uniones están de mala calidad, igual que toda la parte superior de las células, la absorción se hace mal y empiezan a entrar alimentos que cuando han sido procesados son moléculas más grandes las que deberían entrar y cuando ingresan el sistema se inflama. O sea, el sistema inmunológico dice alarma, alerta, esto no va aquí y contesta. Por eso es que muchas de las enfermedades autoinmunes pueden tener un colon irritable, un intestino permeable, un líquido detrás, ¿sí? Es importante sanar todo esto. ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que hace Ayurveda? Recuerda que Ayurveda ve a los pacientes de, primero, un eje integral, o sea, somos mente, cuerpo. Entonces, no solamente es tratar la parte digestiva, sino también tenemos que tratar toda esa parte emocional del paciente, porque, como yo siempre les digo, estrés vamos a tener todos. Hay estrés agudo, hay estrés crónico, que es el que no queremos que se perpetúe en el tiempo, pero también muchas veces es la manera en que nosotros reaccionamos a lo que nos pasa en el medio ambiente. Entonces, pacientes que tienen altos niveles de estrés, y yo tengo una empresa con 50.000 empleados debajo, o sea, los niveles de estrés son altos, ¿sí? Pero a veces es más nuestra respuesta porque nos falta inteligencia emocional, hay creencias, hay heridas eh, que hacen que cualquier cosa mínima nos haga salir todo de control. Tenemos ira, tenemos miedo,
tenemos apegos y eso está influyendo en tu sistema digestivo, porque realmente estás haciendo una respuesta simpática, exagerada, hiperactiva, constante, y como siempre les explico, el sistema parasimpático se queda por aquí, no se están regulando y para tú estar saludable necesitas el sistema nervioso parasimpático. Entonces lo primero es eso. Ayurveda no solo maneja digestión, sino también manejamos esa parte emocional y siempre me encanta recalcarles que la digestión no es puro de nutrientes. Nosotros digerimos a nivel mental todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que tenemos que fortalecer todo eso. Como les decía, Ayurveda tiene biotipos, o sea, cada uno tiene ciertas cualidades, desde algo que se llama los 5 elementos de los 3 doshas, que están explicados en otros videos. Por aquí te va a salir una lista de lo que son las bases de Ayurveda. Si no buscas la lista, debe estar al principio de la página, no hay ningún problema. Y pues hay unos que son de frío con sequedad, hay unos que son calor, hay otros que son fríos con humedad, tierra, que hacen espesadez. Y eso se ve en la historia clínica. Por eso nosotros hacemos unas historias tan largas. Una primera consulta dura de 90 a 120 minutos. Y en los pacientes con colon irritable, la mayoría al inicio tiene problemas de bata y de pita. Entonces es como que problemas de aire y de fuego. Si tú te vas a la teoría del fuego digestivo, que es esa fuerza que está detrás de la digestión, siempre tiene el elemento fuego, pero para que el fuego se eleve necesitamos el aire. Entonces ellos necesitan una danza, una armonía. Los pacientes que están siempre haciendo diarrea, estreñimiento, es porque este equilibrio está pésimo. Entonces, primero hay que mejorar eso, hay que fortalecer el fuego digestivo para que realmente tus alimentos sí se absorban. Pero en estos casos también hay sensibilidad a los alimentos. Una cosa son alergias no puedes comer esos alimentos. Hay pacientes que ya desde el nacimiento tienen alergias a las leches, apenas aprenden a hablar no quieren que se las den porque se sienten mal, les duele la pancita, eso es una alergia, por ejemplo los celíacos con el gluten, pero hay pacientes que tienen sensibilidades, es decir, que las pueden comer y hay ciertos síntomas que les dicen que no está bien, pero las toleran. ¿Qué pasa? Que igualito te está molestando el sistema inmunológico y esto me pasa muchísimo. A veces los pacientes dicen, no, pero es que si yo siempre he comido y cuando retiramos los alimentos se dan cuenta de cómo se les estaba inflamando el sistema digestivo por estar comiendo cosas que ellos decían que siempre comían, pero resulta que les están haciendo daño. Entonces, muchos de estos pacientes, al retirar el gluten, al retirar los lácteos, la soya, los frutos secos, dependiendo de cada caso, granos y legumbres, así me peleen, estos pacientes casi siempre las han retirado porque se inflaman muchísimo, va a hacer que ya de naturaleza el sistema empiece a desinflamar. Entonces, sí tienen que ser cuidadosos con la alimentación. Desde Ayurveda siempre los alimentos tienen que ir cocidos, especiados, tener buena cantidad de aceite. No solamente es que comes, es como comes los alimentos, mastica tus alimentos, come un 75% de tu capacidad gástrica, o sea, que sepas que comiste y cabe un poquito más, no te comas el poquito de más para que se haga más tu digestión. Muchas veces inclusive las mezclas de los alimentos es lo que termina molestando a estos pacientes. Cuando tú sales a comer o haces comidas muy complejas en casa, son muchísimos ingredientes y a veces para estos pacientes se les puede hacer difícil digerirlo. Entonces, fíjate, desde Ayurveda la gama, el abanico de cosas que nosotros tenemos que estar pendientes con nuestros pacientes. Por eso mejoran tanto, porque va de un tema de desarrollar la conciencia de cada paciente. Aquí les sirven muchísimo los diarios de alimentos. Es una herramienta que parece boba, pero cómo los ayuda a sanar el estar comiendo y anotar qué comieron, cómo se sintieron después de la comida y así van como un cazador viendo qué es realmente lo que no está cayendo bien y lo van retirando y van siendo más conscientes de esto. Entonces fíjate que hay muchísimas cosas que hacer sobre el colon irritable. Hay medicina natural que nos ayuda en el colon irritable, pero esta sí se ajusta dependiendo del paciente, pero algunas como el licorice, el olmo rojo, raíz de diente de león, depende de cada caso porque como les digo, ellas tienen que ver si hay calor, si hay frío, si hay sequedad, si hay pasadez. En el tiempo que sucede con estos pacientes que van haciendo crisis y como que cada día mejoran menos, es que cuando ya el fuego digestivo ha estado lesionado tanto tiempo, empiezas a retener toxinas. Y eso se llama AMA, de medicina ayurveda. Y cuando hay AMA, es como que el organismo no puede ya hacer sus labores de buena manera y empieza a acumularse en los órganos, y empieza a haber otras enfermedades, empieza a faltar la energía, la vitalidad, el cansancio, a veces puede haber cambio de dolor en el sudor, mmm, mal aliento, la sensación de pesadez, cambio en las heces, hay muchas cosas que son indicadores de que está llenándose de toxinas. La lengua, si te la ves, una capa que puede ser blanca, amarilla, café, te está hablando que estás reteniendo toxinas en el organismo. Y esto también hay que limpiarlo, pero los pacientes no tienen suficiente fortaleza. Entonces, a buen fuego digestivo hay pocas toxinas. Siempre se trabaja primero elevando el fuego de la digestión. Entonces,
Sí, hay pacientes que tienen colon irritable, sí puede sanar. Tienes que tomar en cuenta que es algo funcional, así que puede ser que en el tiempo hagas crisis. Con Ayurveda lo que hacemos es bajar las crisis y que no estén haciéndola tanto en el tiempo. Muchos pacientes ya se aprenden a conocer y realmente no la hacen más, y tener un baúl de herramientas que apenas pase algo, tú tengas con qué elevar ese fuego digestivo y sanar. Por eso a muchos les sirve el ayuno líquido, que es comer líquido, eso todo licuadito por 1, 2 o 3 días hasta que se recupere el fuego digestivo. Entonces hay muchas técnicas, hay muchas recetas, hay muchos secretos para que mejoren. Pero el colon irritable sí existe y realmente es una patología que da muchísimo dolor y que crea a veces inclusive discapacidad y problemas laborales en los pacientes, porque el dolor es tanto que terminan en la cama, les cuesta ir a trabajar, hacer las cosas de la casa, entonces empiezan a sentirse muy agotados. Y si no se sana, como les dije, puede ser base para que se sean asiento de otras enfermedades. Entonces empiezan a ver que si cistitis, que si la parte de problemas premenstruales, que si hay ansiedad, que hay depresión. Estos pacientes a largo plazo pueden hacer hasta neblinas, lagunas mentales, porque están irritando el nervio vago y hay una conexión cerebro-intestino o cerebro-sistema digestivo. Entonces se inflama el nervio vago, esa inflamación la va a recibir el cerebro y es un cerebro también que va a estar inflamado, y todo comienza por la digestión. Entonces sí hay mucho que hacer. Y también tienes que comprender que hay mucho que cambiar, porque si no cambias todo eso, siempre vas a estar inflamando tu sistema digestivo. Espero que te sea de mucha utilidad. Voy a hacer otro video más o menos de este tiempo, no me gusta hacerlos tan largos, hablando un poco más de la alimentación, y otro video para hablar de lo que es el intestino permeable, el SIBO y las disbiosis. Así que no olvides seguirme y nos vemos en el próximo video. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjamela en los comentarios.